Lice, ¿se encuentra ahí? Ahora sí, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Todos almorzando? Buenas tardes, Lice. Ya de inicio, de hecho, a la clase. Así que puede proseguir, por favor. Buenísimo, gracias Marcos. Ok, vamos a Ya, me había arrancar. indicado, Licen, que va a estar a cargo mi compañera Rebeca de trabajo, ¿Ya? así que estaré atenta a todo lo que sucede acá, ¿sí? Muy bien, Marquitos, gracias. Vaya tranquilo, sea feliz. ¿Cómo están chicos? Los escucho, no los escucho en realidad, están tímidos hoy, ¿qué pasa? Andan corazoncitos. Oigan, ¿vieron lo del Super Bowl? ¿Lo del show de Bad Bunny? No, No, ¿nadie vio lo del Super Bowl? Sí, dicen aquí. Sí, dicen, no. Estamos había escuchando, clásico, dice. ¿Qué dice Carlos? había clásico. Ah, el clásico. ¿Pero a qué hora era el clásico? ¿En la noche igual? No en la tarde, pero en la noche estábamos renegando. ¿Cómo acabó el clásico? No me enteré. 3-2 gana Oriente. Con razón está triste, Carlos, ¿no? Ganó feliz y triste porque no clasificó Oriente. Aunque ganó, no le alcanzó los puntos. No, Pobre Carlitos está renegando. Bien, si yo no me enteré lo del clásico, sí estuve viendo lo del Super Bowl. ¿Y qué opinan del show quienes lo vieron? ¿Qué les pareció? Hay que estudiar para el examen. Quiero ver esas notas, Michelle. Quiero ver esas notas. Súper bien, dice, les gustó. 12 con 12, momento de deseos, chicos, pidan sus deseos. Bien, Juliana, gracias por hacernos recuerdo. Aprobar en el examen. Deseo de todos los días cuando son 12 con 12, 11 con 11, 10 con 10. Bien, le voy a pedir entonces, chicos, que vayan sacando sus apuntes. Vamos a arrancar con el avance de ahora. Les cuento que el avance de hoy está más cortito, así que no va a ser tan pesado para iniciar la semanita. Se les pase un poco la rabia como a Carlos. Mi deseo aprobar el examen. Quiero plata, dice. Ese deseo se cumple, Thaís, depende de usted. Estudiando nomás. Deme un segundito. Ahorita voy a empezar a compartir mi pantalla para mostrarles el avance de ahora. Les cuento que hoy vamos a avanzar lo que es la última unidad, la unidad número 5, y con eso finalizaríamos el avance completo. Hoy arrancamos viendo un poquito de la unidad 5. Así que espero que ya hayan podido repasar la unidad 4 que finalizamos el viernes.
Ay, recién veo sus mensajes. Gracias, Abigail. Dice, feliz cumpleaños atrasado, Licen. Pongamos cuota para su tortita y empanada. Tortita virtual va a ser, vamos a tener que poner aquí en el chat, puras tortitas virtuales, hay que comprar piñata, ¿le gusta la piñata, Lice? ¿A quién no, Michelle? ¿A quién no? Compren salteña, dice. Un poquito tarde, Leandro, para las salteñas, pero sí, ayer estuve de cumple, gracias por los lindos deseos, ahí están, estoy viendo todos sus lluvias de papelitos, gracias chicos, de verdad les mando un beso, gracias por los lindos deseos, ayer estuve de cumple, estuve en casa, con familia, todo bien, feliz, un añito más, motivo obviamente de festejar, así que muchas gracias por sus mensajitos, ya los estoy leyendo. Así que vamos a poner tortitas aquí en el chat. Uno de mis deseos de torta, que todos aprueben el examen. ¿Me creen? No me creen. Feliz cumple, Licen. Ay, gracias, gracias chiquillos. Por nada más, hoy el avance va a ser corto. No, mentira, no depende de mí, pero sí tienen suerte. Hoy tenemos poco para avanzar. A ver, denme un segundito, voy a empezar a compartir aquí pantalla. Ya veo sus tortitas. Gracias, Jimena, Luz, Victoria. Leandro ya está comiendo torta. Gracias, Alex, Luz, Michelle. Eso, lluvia de papelitos. Gracias, gracias, chicos. Denme a ver un segundo. Ya tengo aquí todo listo para empezar a compartir. Y vamos a empezar con el avance de ahora. Ahí está. ¿Me avisan si se ve? A ver, denme un segundito, voy a abrir aquí su chat que no los veo. Feliz vida, Licen, dice, gracias, Alex. Mientras uno esté vivo, uno tiene que festejar su cumpleaños lo más que pueda. Ya está. Ahora, ¿sí se ve la pantalla? Sí, se ve. Buenísimo, gracias. Gracias, gracias. Bien. Empezamos, muchachos, con el avance de esta semana, que estamos entrando ya a la unidad número 5. La unidad 5 es Historia de Santa Cruz. Como les iba adelantando, hoy el avance es un poquito más corto, más sencillo, así que les pido que estén ahí atentos, que puedan estar tomando sus apuntes. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me escriben o me pueden preguntar aquí en el chat y voy a estar respondiendo. Uy, no sé qué pasó. ¿Se sigue viendo la pantalla? No, no se ve. Dejo de compartir. Dame un segundo. Un segundito. No, no te puedo borrar, no te puedo. Ya está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, bien, ya estoy viendo ahí sus manitos arriba. Ok. Les decía que el avance de hoy es sobre la historia de Santa Cruz. Y vamos a hablar, obviamente, de que Santa Cruz es uno de los 9 departamentos que conforman Bolivia y cumple un papel bastante importante en la historia del país. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del apoyo que les dio Santa Cruz al resto de los departamentos con muchos insumos, con productos alimenticios que ya no necesitaban el resto de los departamentos traer de otros países, sino que al momento de ampliar el tema de las carreteras y la unión con Santa Cruz al resto, hizo que se pueda ellos proveer de diferentes alimentos. Entonces, no solamente la historia, sino que hasta ahora, obviamente, Santa Cruz cumple un papel muy importante en el país y en nuestra historia, y especialmente también en el desarrollo del oriente boliviano.
Porque cuando hablamos de la historia de Santa Cruz, no solamente nos estamos refiriendo a este departamento como lo conocemos ahora, ¿no? Como lo conocemos cuando nacimos y lo evolucionado que está hoy, sino que también a una región que es mucho más amplia. Y en el pasado incluía también otros territorios, incluía otros espacios que tal vez ahora no conocíamos o no sabíamos de eso. Es por eso que cuando estudiamos o hablamos de Santa Cruz, es también parte de estudiar historia del oriente en general de Bolivia, no solamente de este departamento. Para que vayan despertando y como regalo de cumpleaños, ¿quién me ayuda a leer esta lámina? Yo, Muy bien, adelante. historia de Santa Cruz. Santa Cruz es uno de los 9 departamentos de Bolivia. Forma parte del llamado Oriente Boliviano. Su historia está ligada al desarrollo del oriente del país. Así es, así cortito y sencillo como parte de la introducción de lo que vamos a hablar de Santa Cruz, es que forma parte de los 9 departamentos del país, tiene una parte importante en nuestra historia de desarrollo del país, y no solamente del país, sino que del oriente boliviano. Ok, pero vamos a hablar de Santa Cruz en la época colonial. Y es que Santa Cruz no solamente era un departamento como lo conocemos ahora, se llamaba Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, así se llamaba. Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Y su territorio era muchísimo más grande del que conocemos ahora, porque abarcaba lo que hoy son los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Inicialmente, estos territorios formaban parte de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? El territorio de Beni y Pando, junto al que conocemos como Santa Cruz. Y además de otros territorios que Bolivia perdió también con el paso del tiempo. A todo este conjunto de regiones se lo conoce como el Oriente Boliviano. Y es una unidad geohistórica también, que aparte de eso compartía muchas características similares, como ser la cultura, economía y hasta también características sociales similares. Entonces, Santa Cruz en la época colonial, podemos decir que durante la colonia se llamó Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. ¿Y quién más me ayuda ahora con la lectura de esta parte que dice los departamentos que abarcaba Santa Cruz antes? Yo, Adelante. ya. Santa Cruz en la época colonial. Durante la colonia se llamó Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Abarcaba los actuales departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. También incluía territorios que hoy ya no pertenecen a Bolivia. Esta unidad histórica se conoce como el Oriente Boliviano. Buenísimo, muchas gracias. Ok, igual como introducción, cositas puntuales, ¿no? Se llamaba Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, abarcaba territorios del, por ejemplo, los actuales departamentos que son Santa Cruz, Beni y Pando. Se incluía aparte de eso algunos territorios que hoy ya no pertenecen a Bolivia por las pérdidas territoriales que tuvimos, que estábamos hablando la semana pasada. Y esta unidad histórica se conoce también como el Oriente Boliviano. Santa Cruz y el Oriente Boliviano. Y es que durante muchos años la historia de Santa Cruz fue prácticamente como que la historia de todo el Oriente Boliviano, desde la colonia hasta gran parte del siglo XIX. Esta región también estuvo unida administrativamente, no solamente de forma territorial, sino que estuvo unida de forma administrativa. Santa Cruz era el centro de gobierno de una región súper extensa, lo que hacía que su desarrollo y también los problemas que tenían, de alguna manera podían influir directamente en todo el oriente del país. Entonces, sí marcaba una diferencia importante, ¿no? No solamente estamos hablando del territorio, que abarcaba otros espacios, aparte de lo que conocemos hoy como Santa Cruz, sino que también desde la colonia hasta gran parte de este siglo XIX estaba unida de forma administrativa igual. ¿Quién me ayuda a leer nuevamente esta parte? A ver esa manito arriba. Bruno. Ya. Santa Cruz y el Gracias, Oriente Bruno. Boliviano. Adelante. Ya.
Santa Cruz y el Oriente Boliviano. La historia de Santa Cruz fue la historia del Oriente Boliviano. Esta situación se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XIX. Santa Cruz administraba un territorio muy extenso. Buenísimo, muchas gracias, Bruno. Ahí como en síntesis, ¿no? De lo que les estaba contando de Santa Cruz y del Oriente Boliviano, que la historia de Santa Cruz fue la historia del Oriente Boliviano, porque esta situación se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XIX y administraba un territorio bastante extenso. Y aparte de eso, también de forma administrativa, influía lo que era su desarrollo y los problemas también de forma directa en todo el oriente del país. Creación del departamento del Beni. Y es que en el año 1842, el presidente José Vallivian fue quien decidió crear el departamento del Beni. Y para esto se separó parte del territorio que antes pertenecía a Santa Cruz. Y este hecho es bastante importante porque marca también una nueva organización territorial que tuvo el país como tal, ¿no? Esta división del departamento de Santa Cruz, que era bastante extenso, ahora tener parte de que sea Beni, marcó algo importante porque era como que marcaba una nueva organización territorial que tenía del país, y aparte de eso, el inicio también de la división departamental como la conocemos tal vez ahora. Entonces, recordemos que en 1842, durante el gobierno de José Vallivian, fue que se crea el departamento del Beni y se separa el territorio de Santa Cruz. ¿Cuáles fueron los primeros habitantes de Santa Cruz? Santa Cruz estuvo y también está habitada por diversos pueblos originarios. Y existen son cuatro grupos étnicos mayoritarios, claro, y otros también menores que son igual bastante importantes. Cada pueblo tiene su propia lengua, su propia cultura, y también se utiliza el español para comunicarse entre ellos y con el resto del país. ¿Quién me ayuda a leer nuevamente estos puntitos? Ahora sí, adelante. Los primeros habitantes de Santa Cruz. 4 grupos étnicos mayoritarios. Otros grupos menores importantes, cada uno con lengua y cultura propia. Uso del español como idioma común. Muy bien, buenísimo. Y así es, como les estaba diciendo, los primeros habitantes de Santa Cruz fueron 4 los grupos étnicos mayoritarios. También otros grupos menores fueron importantes. Cada uno de ellos tenía una lengua y una cultura propia, pero también se usaba el español como un idioma común. Vamos a conocer ahora parte de estos pueblos. Primero nos vamos por los guaraníes. Y es que viven principalmente en la zona del Chaco, en la provincia de Cordillera. Su idioma es el guaraní, pero también este idioma se habla en otros países, ¿no? Hemos escuchado guaraní en otros países aparte de Bolivia. En la época colonial fueron llamados chiriguanos, por un nombre impuesto por los españoles. ¿Quién me ayuda con esto? Es así, fácil y sencillo, Michelle. Habitan en el Chaco cruceño, su provincia es Cordillera, su lengua es guaraní y antes se llamaban chiriguanos. Muy bien. Así cortito y sencillo como un resumen sobre los guaraníes, que ellos habitan el Chaco cruceño, es principalmente en esta zona que habitan en la provincia Cordillera, específicamente. Su idioma es el guaraní, pero también se habla en otros países, y en la época colonial fueron llamados chiriguanos, este nombre impuesto por los españoles. Vamos a conocer ahora otro grupo, que son los guarayos. Y es que los guarayos también habitan el norte del departamento de Santa Cruz. Ellos están en la zona del norte del departamento, donde es una región amazónica. Los guarayos hablan el idioma guarayo y pertenece a la familia lingüística guaraní.
Su vida también está bastante ligada a la naturaleza, ¿no? Sus costumbres y su vida como tal del día a día está muy ligada a la naturaleza. ¿Quién me ayuda a leer estos 4 puntitos? A ver, ¿quién es la valiente, el valiente? Luis, Luz, perdón. Los Guarayos, zona norte del departamento, región amazónica, idioma guarayo, lengua de la familia guaraní. Muy bien, muchas gracias, Luz. Recordemos entonces que este grupo, que son los guarayos, están en el norte del departamento de Santa Cruz, específicamente en una región amazónica, por eso mismo su cultura y su día a día está muy pegada a la naturaleza, ¿no? Su idioma es el guarayo, pertenece a la familia lingüística guaraní, y como les decía, su día a día está muy basado en la naturaleza. Vamos a seguir conociendo ahora a los chiquitanos. Los chiquitanos viven en el este de Santa Cruz, en el macizo chiquitano. Su lengua es la chiquitana, como su nombre. Es un poco más sencillo para que ustedes se puedan acordar de sus lenguas de cada uno de estos pueblos que hacen referencia a su propio nombre. Y tiene esta lengua chiquitana, tiene origen en la lengua Corcotoqui. Eso se llama la lengua origen de los chiquitanos. Y los españoles llamaron chiquitos. ¿Ustedes saben por qué los españoles le decían chiquitos? ¿No, Flavia? A ver, Porque Andrés. Puerta. Sí, muy bien, Andrés. Alex, también escuché un poquito que estaba opinando. Y sí, los españoles lo llamaron chiquitos, como su nombre lo dice, por las puertas bajas que tenían en sus viviendas, ¿no? Las puertas de las viviendas de los chiquitanos eran bien chiquitas las puertas. Entonces, a raíz de eso, también los españoles empiezan a llamarlos chiquitos. ¿Quién me ayuda a leer estos 4 puntos? José. Los chiquitanos habitan en el este del departamento, zona del macizo chiquitano, lengua chiquitana, llamados chiquitos por los españoles. Buenísimo, gracias, José. Sencillo de recordar, fácil, si se los preguntan en el examen. Todo va ligado hasta el mismo nombre, ¿no? Están en el este del departamento, en la zona del macizo chiquitano, su lengua es chiquitana y fueron llamados chiquitos por los españoles. Ahora vamos a conocer a los ayoreos. Los ayoreos habitan el sur de Santa Cruz y hablan el idioma samuco. Muchas veces cuando los hemos escuchado a los ayoreos, incluso se los ve en muchas oportunidades en las calles también, tienen una lengua particular, entonces este idioma se llama samuco. En el pasado fueron llamados samucos. Algunos grupos mantuvieron por mucho tiempo también una vida bastante aislada al resto, conservando sus costumbres ancestrales. E incluso muchas oportunidades han habido acercamientos con los ayoreos para invitarlos a que habiten ya las zonas, como que la ciudad como tal de Santa Cruz, pero ellos son muy ligados a sus costumbres, ¿no? Entonces, por mucho tiempo también mantuvieron una vida bastante aislada para conservar sus costumbres ancestrales. ¿Quién me ayuda a leer estos 4 puntos? A ver, Michelle. Adelante, Michelle. Los ayoreos están en la zona sur del departamento. Su provincia es Chiquito, su lengua es samuco y antes eran llamados samuco. Muy bien, gracias, Michelle. Esos son parte de los datitos puntuales que tocamos justamente aquí en el texto de donde van a dar su examen sobre los ayoreos, ¿no? Como que un poco más sencillo para que ustedes puedan ahí anotarlo, resaltarlo, estos puntitos en particular que están habitados en la zona sur de Santa Cruz, hablan el idioma samuco y también son parte de la provincia de Chiquitos, y antes ellos también eran llamados samucos, y porque mucho tiempo también han estado aislados, han tenido una vida bastante conservadora, ¿no? Para preservar su costumbre ancestral, perdón.
Y ahora el siguiente grupo que vamos a conocer también es el resto, ¿no? Estaba al comienzo diciéndoles que eran 4 y otros grupos, otros pueblos originarios también. Así que hoy los vamos a tocar. ¿Cuáles son estos otros pueblos originarios? Y es que además de los pueblos mayoritarios que estábamos conociendo ahorita, los chiquitanos, los ayoreos, y como tal, además de estos pueblos mayoritarios, también existieron otros pueblos originarios, como son estos, son los Guaraguazugué, los Bororos, los Sirionos y los Yuracarés. Estos pueblos, aunque no son numerosos como tal, también forman parte fundamental de la diversidad cultural que tenemos en el departamento de Santa Cruz y por tal en el departamento, perdón, en el oriente boliviano, no solamente en el departamento de Santa Cruz, sino que también en el oriente. ¿Quién me ayuda a leer los cuatro pueblos originarios que también forman parte de Santa Cruz y también del oriente? ¿Quién se anima a leerlos? Vamos a darle el paso a José María. Guaraguazugue o Pausernas, Boroboros, Sirionos y Yuracares. Eso, gracias José María. Recordemos también al momento de mencionar estos pueblos originarios, la fuerza de entonación en el acento, ¿no? Cuando hablamos de Guaraguazugué, ahí en la E, ¿no? Bororos, Sirionos y Yuracarés, que son los nombres de estos otros pueblos originarios que aunque no tengan la misma cantidad de personas o no sean tan numerosos como los otros que estábamos mencionando, también forman una parte fundamental de la diversidad cultural que tenemos en nuestro departamento. Y de esta forma concluimos, chicos, con el avance de hoy. Los pasados sorprendidos. Concluimos con el avance de ahora. Papelitos para todos. Les dije que iba a ser más sencillo hoy, más cortito el avance, pero de igual manera es importante, ¿no? Es más cortito lo que tenemos en el programa para hoy, pero sí es bastante importante. Entonces, por eso les pedía desde el inicio que estén ahí tomando apuntes y todo, porque sí es bastante importante conocer parte de lo que incluye el departamento de Santa Cruz de forma introductoria a este tema número 5. Antes sí, les voy a dar un repaso por todas las láminas, así que vamos a retroceder un poquito. No se preocupe, Flavia, que estoy viendo que está pidiendo la primera diapositiva, no se preocupe, exactamente eso estaba por hacer, como un recordatorio de todo lo que hemos visto. Por aquí hablamos sobre, como forma introductoria, de la historia de Santa Cruz, ¿no? Que forma parte de uno de los 9 departamentos de Bolivia, que su papel es súper importante para nuestra historia del país como tal, aparte de la importancia que tienen en el desarrollo del oriente boliviano. Cuando también estamos hablando de Santa Cruz, no solo nos referimos a este departamento como lo conocemos ahora, sino que por la región que tenía, que era más amplia en el pasado, que incluía otros territorios también. Entonces, estudiar Santa Cruz es como estudiar gran parte del oriente del país. Hablamos de Santa Cruz también en la época colonial, que Santa Cruz no era solamente un departamento, ¿no? Tenía el nombre de Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, con un territorio mucho más extenso de lo que conocemos ahora, incluía parte del departamento Beni y Pando. Aparte de eso, otros territorios que Bolivia perdió con el paso del tiempo. Y a todo este conjunto de regiones se lo conoce también como el oriente boliviano. Estábamos hablando Santa Cruz y el oriente boliviano, y por muchos años la historia de Santa Cruz fue prácticamente la historia de todo el oriente, ¿no? Por muchos años hablar de Santa Cruz era como hablar de todo el oriente boliviano, hasta gran parte del siglo XIX, ¿no? Porque esta región estuvo unida no solamente de forma territorial, sino que también administrativamente. Entonces Santa Cruz era como que el centro de gobierno de una región más extensa, lo que hacía que su desarrollo y también sus problemas que tenía influían de forma directa al oriente del país. Hablamos de la creación del departamento del Beni,
junto al presidente José Vallivian, que decidió crear el departamento donde se separa parte del territorio que antes pertenecía a Santa Cruz para formar el departamento del Beni. Hablamos también de los primeros habitantes de Santa Cruz. Les estaba diciendo que son 4 grupos étnicos mayoritarios. Los otros grupos también menores existen en realidad otros grupos menores que también son importantes, cada uno con su lengua y su cultura propia, pero como tal el uso del español es un idioma. Conocemos estos 4 grupos étnicos mayoritarios, que son los guaraníes, no se olviden con la fuerza de entonación en la I, los guaraníes, que habitan el Chaco cruceño, su provincia es cordillera, su lengua es guaraní, y antes eran llamados chiriguanos. Los guarayos están en la zona norte del departamento, en una región amazónica, su idioma es el guarayo, y es una lengua de la familia guaraní. Seguimos, conocimos también a los chiquitanos, que están en el este del departamento, en la zona del macizo chiquitano, su lengua es chiquitana, y son llamados chiquitos por los españoles, ¿no? Por las puertas bajas que tenían en sus viviendas, que llamaron la atención a los españoles al momento de conocerlos. Los ayoreos están en la zona sur del departamento, provincia Chiquitos, su lengua es samuco, y antes eran conocidos también como samucos, antes eran llamados samucos, ¿no? Estuvieron por mucho tiempo, tuvieron una vida aislada, para conservar sus costumbres ancestrales. Y hablamos del resto de otros pueblos originarios, que además de estos pueblos mayoritarios, existían también como los guaraguazugué, los bororós, los sirionós y los yuracarés. Es por eso incluso que hay algunas comparsas que ocupan estos mismos nombres, ¿no? Como rendirles homenaje a estos pueblos que también son originarios y existen, ¿no? Aunque son menos numerosos, también forman parte fundamental de esta diversidad cultural que tenemos en Santa Cruz. Ahí está como un resumencito de todo lo que estuvimos viendo ahora. ¿Qué les pareció el avance de hoy? Está más cortito, ¿no? Un poco más sencillo. Veo ahí manito a Shell. Bien. Preguntas con incisos, dice. A ver, hasta aquí tenemos en el programa el avance para hoy, pero podemos estar haciendo preguntas si quieren para ir repasando lo que hemos estado viendo en la anterior unidad. Vi que levantó la manito José María. Queríamos hacer una pregunta. También, Dígame. también por una canción igual en la comparsa, el pueblo Yuki también se considera también uno de los pueblos originarios. ¿Qué canción es? ¿Cómo se llama el pueblo? Yuki. Los Yuki. ¿En qué canción la escuchó? En Lamento Yuki, que dice: el pueblo ve que está por llegar el final de su estirpe primitiva. Lo sacan de su hábitat hacia lugares extraños, lo han llevado. Y su inolvidable raza quedó tan sola en ocaso final. Mitos y leyendas solo han quedado de esos guerreros de tradición. La raza Yuki por siempre perdurará. La raza Yuki no morirá nunca jamás. De verdad, muy bien. Ajá. Aplausos para José María. Oigan, qué talento, lo tenía bien oculto José María, canta súper bien. Sí, Nos hizo bailar a todos. He cantado en la Casa de la Cultura y estoy empezando. El 26 de febrero va a salir mi primera canción. Se llama El Regalo del Edén, compuesta por mi profesora, y estoy en eso, desarrollándome. Y voy a estudiar Qué turismo. bien, José María. Felicidades. ¿Y los temas que va a hacer son así culturales? Sí, eso es lo que quiero hacer en el futuro, estudiar turismo y potenciar el turismo acá en Santa Cruz, a la vez al mundo artístico y todo lo que es la cultura. Qué bonito, José María, muchas felicidades. Es muy bonito poder escuchar a jóvenes
que quieren hacer eso, ¿no? Preservar las raíces, mostrar nuestra cultura y continuar tal vez incentivando a que más personas la conozcan. Así que felicitaciones, José María. Cuando saque su tema, por favor, que nos lo comparta para que todos lo podamos escuchar. No me había dado cuenta, pero sí tiene mucha razón José María en esta canción. Claro, muchas veces nosotros la escuchamos y la bailamos y tal vez no prestamos tanta atención a las letras. Y sí, les cuento que los Yukis son un pueblo originario también de Santa Cruz. Están principalmente en la zona amazónica, por el lado del norte, más o menos por cerca del río Ichilo. Es un pueblo indígena un poco más pequeño, ¿no? Es más pequeñito, tal vez por eso no se lo menciona acá, y tienen incluso hasta su lengua propia. Tienen una lengua propia, pero sí también pertenecen a uno de los pueblos originarios del departamento. Así que muchísimas gracias, José María, por hacernos recuerdo de la canción y de este pueblo también originario como son los Yuki. Si bien aquí en el texto no se lo menciona, pero sí también forma parte del departamento, por el lado de la Amazonía, ¿no? Por la zona amazónica, el lado del norte. Así que súper bien. Fuerte ahí los aplausos, todos mandándoles aplausos. Ahí está aplausos de Maribel. Eso, Muchas todito gracias. mandándole los aplausos a José María. Felicidades, José María. Y aparte que canta súper bien. Vamos a estar apoyándolo ahí para cuando saque su canción también. Muchas gracias. Ok. Gracias a todos. ¿No? Gracias a usted por animarse a compartir también parte de su talento aquí con la clase, que para eso estamos, para apoyarnos entre todos. Buenísimo. Les estaba diciendo entonces, chicos, que hasta aquí tenemos el avance para hoy. Pero si gustan, podemos hacer un repaso de lo que veníamos avanzando en la unidad número 4, como para refrescar un poquito todo el avance. ¿Quieren que hagamos una rondita de preguntas? Sí, dice Michelle. Luciana también. Maribel. Ya. Voy a dejar de compartir la pantalla. Hasta aquí espero que hayan podido hacer sus apuntes de lo que avanzamos como introducción para el tema número 5. Mañana vamos a estar hablando sobre la gobernación de Santa Cruz de la Sierra también. Vamos a estar hablando sobre la gobernación de Santa Cruz, la fundación de Santa Cruz de la Sierra como tal, parte de las misiones de Mojos y Chiquitos. Y luego vamos a estar viendo ya el resto de la unidad número 5, que sería la última del avance para que ya puedan dar su examen. ¿Estuvieron estudiando este fin de semana? A ver, sean sinceros. Algunos sí, otros no tanto. ¿Qué dicen? Y dice, ¿ya quieren que les haga las preguntas con incisos o directamente la pregunta? Con inciso. Con inciso. Ya. Deme un segundito, donde voy a abrir aquí mi documento. Tenía ya algunas preguntitas hechas. Sí, Andrés, hoy fue más tranqui. Ok. Vamos a hacer algunas preguntitas así rápidas desde lo que estuvimos viendo de la revolución de 1952. ¿Les parece? Ya saben, voy haciendo las preguntas y como en TikTok, mío 10 y pueden responder. No, mentira, no ponen mío 10. Levantan la manito. Levantan la manito y ya tienen la chance y ya les vamos a dar paso para que puedan responder. A ver, ¿qué les puedo preguntar? Ya, empecemos entonces. ¿Qué partido político lideró la revolución de 1952? La MNR. Muy bien. Político que lideró la revolución de 1952 era el MNR.
Estoy haciendo preguntitas a partir de la Revolución de 1952, que es lo más o menos último que estuvimos viendo la semana pasada de la unidad número 4. Y a ver quién se acuerda, ¿qué sectores sociales fueron los que apoyaron la Revolución de 1952? ¿Se acuerdan cuáles fueron los sectores sociales que estuvieron apoyando esta Revolución de 1952? A ver, Fabiana. Eran los mineros, obreros y militares, partes militares. Sí, muy bien, Fabiana, súper bien. Estos fueron los sectores sociales que estuvieron apoyando a la Revolución de 1952. Si no lo tenían anotado, los sectores sociales que apoyaron esta revolución fueron los mineros, los obreros y parte de los militares. ¿Se acuerdan quién asumió la presidencia tras la Revolución de 1952? Luz. Víctor Paz Estenssoro. Muy bien, Luz, así es. Este fue el presidente que asumió, ¿no?, el poder tras la Revolución de 1952. Fue Víctor Paz Estenssoro. ¿Alguien se acuerda qué significa COP? C-O-B. ¿José? Central Obrera Boliviana. Central Obrera Boliviana. Muy bien, así es. COP significa Central Obrera Boliviana. ¿Se acuerdan qué institución, cómo se llamaba la institución que se creó para administrar las minas nacionalizadas? Es un nombre de una institución. ¿Perdón? Comibol. Sí, Luz, muy bien. Comibol se llamaba esta institución que crearon para poder administrar las minas, que estas minas ya eran nacionalizadas, ya formaban parte del Estado. Para poder administrarlas fue que se creó esta institución y se llamaba Comibol. A ver. Hablando de la reforma educativa de 1952, ¿qué establecía esta reforma educativa? ¿Se acuerdan qué era lo que establecía la reforma educativa de 1955? Perdón, Alex. Se desanimó Alex. ¿Andrés? Esa era la primera, ¿verdad? ¿Escuelas únicas? Sí, bien. ¿Qué más? La misma Enseñanza educación. Muy bien, ambos están muy bien Andrés, gracias, y Alex igual. Lo que estableció la reforma educativa de 1955 era la escuela única y que la primaria sea obligatoria, ¿no? Esas eran partes de esta reforma. A ver, ¿quién fue el que dio el golpe de Estado en 1964? ¿Alguien se acuerda quién fue que dio este golpe de Estado en 1954? ¿Yuli? René Barrientos. Sí, René Barrientos. Él fue quien dio el golpe de Estado en 1964. A ver, ¿y qué pacto fue el que firmó Barrientos para debilitar a los obreros? Había un nombre de un pacto que él firmó para poder debilitar a los obreros. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo pudo anotar? A ver, Luz. El pacto militar campesino. Sí, muy bien. Eso se llamaba este pacto que firmó el presidente, que firmó René Barrientos para debilitar a los obreros, ¿no? Se llamaba Pacto Militar Campesino. A ver. Vamos a entrar al tema de las guerras. A ver, ¿qué guerrilla fue liderada por el Che Guevara?
La estuvimos mencionando. El nombre de una guerrilla que fue liderada por el Che Guevara. Dando a ChatGPT. A ver, Juana. La guerra del Ah, Chapo. no me recuerdo, creo que es la guerrilla de Ñancahuazú. Eso, bien, bien, Juana. Para que no se confundan, la guerrilla que fue liderada por el Che Guevara se llamaba Ñancahuazú. Esa es la guerrilla que lideró el Che. Ñancahuazú. Para que la escriban ahí si es que no lo tenían en sus apuntes. Por si acaso no sabemos, por ahí alguna de estas preguntas les toca, así que van a tener ahí el datito. Les recuerdo por si acaso que todas estas preguntas que estamos haciendo, o sea, yo no hago las preguntas del examen, así que yo no sé qué preguntas va a haber en su examen. Simplemente yo estoy haciendo preguntas aleatorias de todo lo que hemos avanzado para ayudarlos a recordar un poquito y a estudiar, ¿no? No sé realmente qué preguntas les vaya a tocar. Así que yo simplemente estoy haciendo preguntas aleatorias para que así ustedes se acuerden de lo que hemos avanzado. Y por ahí, si tenemos suerte, alguna de estas preguntas está en su examen, ya ustedes la van a saber responder. A ver, ¿qué otra preguntita? ¿Qué más les puedo preguntar? ¿Se acuerdan cómo se llamó el acuerdo que hizo entre Paz Estenssoro y Banzer en 1985? Había un nombre que tenía este acuerdo entre Paz Estenssoro y Banzer en 1985, un pacto. Se llamaba, a ver, Leandro. ¿No era Pacto por la Democracia o algo así? Sí, Leandro, muy bien. Se llamaba este acuerdo entre Paz Estenssoro y Banzer, se llamaba el Pacto por la Democracia. Eso se llamaba el acuerdo que firmaron entre ellos dos. ¿Qué decreto? Estábamos hablando de la hiperinflación. ¿Cuál fue el decreto que buscó frenar esta hiperinflación? Lo mencionamos hace unos días también. A ver, Julie. Juana. Creo que fue el decreto 21060. Muy bien, Sofía también lo puso aquí en el chat. Sí, eso se llamaba. El decreto supremo 21060 era el decreto que buscaba frenar la hiperinflación por la cual estábamos atravesando en ese momento. A ver, ¿y cuál era la ley que se dictó en contra del narcotráfico? 1008. 1008. Sí, muy bien, Michelle. Esa era la ley que también se dictó en contra del narcotráfico, ¿no? A ver, ¿cuál fue el gobierno que impulsó el Plan de Todos? Este nombre, Plan de Todos, ¿cuál fue el gobierno que lo impulsó? Hablamos de que un presidente hizo este denominado Plan de Todos en su momento, pero ¿cuál fue? ¿Alex? El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas. Bien, Michelle, ¿qué dice Alex? Lo mismo. Por dos, dice Alex. Gracias, Alex. Michelle. Así es. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue quien impulsó el Plan de Todos. A ver. A ver, ¿qué estableció la Constitución de 1909? Perdón, 1909, de 2009. ¿Qué estableció la Constitución del 2009? Hubo ahí un cambio importante para el país, que estableció la Constitución del 2009. ¿Andrés? ¿No era que se pasaba de ser república a plurinacional? Muy bien, Andrés, así es. Lo que estableció la Constitución del 2009 era el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Que ahora ya somos un Estado
plurinacional. ¿Quieren que sigamos con más preguntillas? ¿Las hago preguntas de ahora? Como recordatorio de lo que avanzamos hoy, que estuvo más sencillo. Ya no le dicen. Ya no, dice. Estoy con hambre, Lisen, es lunes. Cortito, cortito de ahora. Vamos a hacer unas preguntitas de ahora, ¿no? Y ya los dejo ser felices. A ver, voy a buscar aquí el documento. Que hoy estuvo más cortito el avance, así que lo tienen más presente lo que hemos visto. Y los dejo ser felices. ¿Cómo se llamaba Santa Cruz durante la época colonial? Puede ser que no se acuerden, chicos. A ver, José María. Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Bien, muy bien. Luz, seguramente si le pregunto me va a decir por dos, Lisen. Julie está con la manito levantada. ¿Quiere decir algo, Julie, o se le quedó de la anterior pregunta? La veo su manito ahí levantada de Julie. Nada, se le quedó de la manito de la anterior pregunta, está bien. Así se llamaba. Santa Cruz durante la época colonial se llamaba Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué territorios abarcaba la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra? José María. Santa Cruz, Pando y Beni. Bien. ¿Qué dice Flavia? Por dos, Lo dice. mismo. Lo mismo, dice, por 2, por 3, por 4, por 5. Los territorios que abarcaba la gobernación de Santa Cruz de la Sierra era Santa Cruz, Beni y Pando. ¿Cómo se conoce actualmente esta unidad geohistórica colonial? Acuérdense de la palabra geohistórica colonial. ¿Cómo se conoce actualmente esta unidad geohistórica colonial? Juana. Como el oriente boliviano. El oriente boliviano. Tal vez estas palabras como que los puedan asustar cuando la vean si está en su examen como geohistórica colonial, como que, ¡ah! ¿A qué se refiere? Bueno, estamos hablando del oriente boliviano, ¿no? Esta unidad geohistórica colonial se la conoce como oriente boliviano cuando hablamos de Santa Cruz, Beni y Pando. ¿Cuál fue el presidente que creó el departamento del Beni? José María. Vallivian. Ya, muy bien. ¿Alguien más que lo tenga su nombre completo? Sí está correcta la respuesta de José María, pero ¿quién no tiene el nombre completo del presidente que creó el departamento del Beni? No lo anotaron. Por estar hablando del clásico, seguro no lo anotaron. El presidente que creó el departamento del Beni, sí, su nombre es José Vallivian Segurola. Ese es su nombre completo. José Vallivian. Vallivian escrito la primera con B larga, la segunda con B chica. Al revés de lo que nos puso aquí en el chat. José Vallivian Segurola. Por si lo tienen que escribir en algún lugar, es como la calle Vallivian, ¿no? Así que José Vallivian Segurola, así es. Muy bien, Luz. A ver, sobre los primeros habitantes, ¿cuántos grupos étnicos mayoritarios existen en Santa Cruz? ¿Andrés? Eran 4. Muy bien. Solamente esta pregunta va a ser así, que sean solo 4. Ya después vamos a entrar a hablar cada uno de ellos. ¿Y cuál era el idioma que se utilizaba en general para los pueblos indígenas, igual para comunicarse? ¿Andrés? El español usaban como idioma común. Sí, muy bien, Andrés. Si bien cada uno de estos pueblos indígenas tenía su idioma, cuidado se confundan al momento de responder cuando hablan de que qué idioma utilizaban los pueblos indígenas para comunicarse entre ellos, así de forma genérica, sería el español. A ver.
¿Qué pueblo indígena habita la zona del Chaco cruceño? ¿Cómo se llama este pueblo? Está en la zona del Chaco. ¿Andrés? Los guaraní. Sí, así es, los guaraníes, ¿no? Los guaraníes es el pueblo indígena que habita la zona del Chaco cruceño. No se preocupe, Kevin, acabo de ver su mensaje. Para eso es la clase, para que uno responda y si se equivoca pueda aprender. Así, este es el momento exacto en el que tenemos que equivocarnos para aprender, para que no nos pase esto más adelante. Así que no se preocupen que para eso estamos, para aprender entre todos. ¿Y cómo se llamaban antes los guaraníes? ¿Cómo eran llamados en el pasado los guaraníes? ¿Qué dice Juana? Chiriguanas. Muy bien, Juana. Luz creo que igual estaba comentando, pero sí, en el pasado los guaraníes eran llamados chiriguanos. ¿Y en qué provincia se centran principalmente los guaraníes? En la provincia de Guaraya. Cordillera. ¿Cuál será correcta? A ver qué dice Andrés. Cordillera. Fabiana. Lo mismo. Y sí, les cuento que la respuesta correcta era la provincia cordillera, ¿no? ¿En qué provincia se concentraban principalmente los guaraníes? Era en la cordillera. Para que ahí lo anoten si es que tenían otro dato, esta es la provincia donde se concentraban principalmente los guaraníes. Ahora, ¿qué pueblo indígena habita el norte amazónico del departamento? ¿Quiénes están en Los el norte? guarayos. Andrés. Los Bien, guarayos. Luz. ¿Qué Guarayo. dice Andrés? Exacto, muy bien chicos, esto está súper claro, ¿no? En el norte amazónico del departamento está el pueblo indígena de Guarayos. A ver, a ver, a ver. ¿Y en qué zona del departamento están los chiquitanos? ¿Se acuerdan? ¿Andrés? La zona del macizo chiquitano. Ya, pero entre norte, sur, este, oeste, ¿en qué zona estaría? El este. ¿Juana? Bien, ¿qué dice Juana? También en el este del departamento. Ok, por dos, dice Juana. Así es, en el este, estaría en el este del departamento, sería en la zona donde habitan los chiquitanos. ¿Y de qué idioma proviene el idioma chiquitano? ¿De qué idioma proviene Chiquitano. este idioma? Si no me equivoco, se lo menciona igual aquí en el texto, pero si no lo tiene, les comento que de la lengua que proviene el idioma chiquitano es del Gorgotoki. Gorgotoki se llama, la lengua en donde proviene el idioma chiquitano. Ahí está como un datito. A ver, a ver, a ver. ¿Y cuál es el pueblo indígena que está en el sur del departamento? En el lado del sur. Juana. Los ayoreos. Muy bien, Juana, así es. Los ayoreos están en el sur del departamento. ¿Y cuál es su idioma? ¿Cuál es el idioma que hablan los ayoreos? Juana también. Está una bala, Juana. ¿Cuál es el idioma, Juana? El idioma es samuco. Muy bien, así es. El idioma que hablan los ayoreos es el samuco. Y por ende, así eran llamados los ayoreos en el pasado. Como su idioma que hablan los ayoreos es el samuco, en el pasado también eran llamados samucos. A ver. ¿Quién me puede mencionar a los otros pueblos también, o sea, no entramos a detalle, pero quién me puede mencionar el nombre de los otros pueblos indígenas que hay, que son? A ver, Andrés. Guaraguazugue o Pausernas, los Bororos, Sirionos y Yaracares.
Medio Muy bien, chupado ese Andrés. nombre. Sí, es un poquito más complicado de mencionar. Les recuerdo también al momento de leerlos o mencionarlos que no se olviden de la entonación, ¿no? Y la fuerza para saber cómo mencionarlos. Por ejemplo, está lo guaraguazugé, porque va en la E, el bororos, porque va como que la entonación en la O, en la última O, bororos. Igualmente, sirionos y yuracarés, así en el acento en las últimas, ¿no? En la última vocal. Bororos, sirionos, yuracarés, guaraguazugé, igual en la última. O, bueno, pausernas que ya no lleva el tilde. Para que lo tomen ahí en cuenta al momento de mencionar estos otros pueblos originarios. Eso no viene en el examen, dice. No sé, Andrés, no sabemos, por ahí sí, por ahí no, no lo sé. Pero lo importante es que ustedes lo sepan y lo conozcan. Muy bien, chiquillos. Ahora sí, ya finalizamos el avance y también el recordatorio de lo que hemos estado viendo la anterior semana. Les pido que puedan igual ir leyendo un poquito de la unidad número 4 para que no se les acumule con el avance de la unidad número 5 que tenemos para esta semana. Y así ya podamos el día viernes, si les parece, hacer también otra rondita de preguntas de estas últimas 2 unidades para que, bueno, ya se van con toda la información a pasar su carnaval. ¿Bien? Bien, dice Maribel. Buenísimo. Ok, les voy a dejar estos minutitos extras que tenemos de clase para que vayan a leer lo que vamos a avanzar el día de mañana, que es parte de la unidad 5, ya estamos en la unidad 5 de historia.